Hay grandes hombres que no pueden esconderse. Nuestro protagonista casi lo había olvidado en sus años de exilio. Durante un tiempo lo había logrado. Se había desvanecido. Una nube de oscuridad tan densa que incluso sus actos erróneos pasaron desapercibidos. Pero nunca hay que borrar su gran baloncesto. La magia del básquet te invita a viajar al pasado, a un momento donde LSU descubrió la máxima sensación a finales de los años 80. Esta prestigiosa universidad de Luisiana sería testigo de la excelencia de dos pivots jugando como hermanos, porque si hablamos del 89 hasta el 92, todos recordamos un gran nombre: Shaquille O'Neal, de los pivots más determinantes de la historia, la gran leyenda de la NBA. Todos los récords y estadísticas posibles en sus años de college, pero alguien estaba a su lado, alguien que le aplaudía a cada canasta, que le acompañaba en cada jugada, que determinaban su potencia bajo el aro. Uno de los grandes compañeros y amigos de Shaquille O'Neal en la universidad, aquel al que más tarde apodarían la Bestia, considerado uno de los 5 jugadores más prometedores del país, incluido en el All-American en sus años de instituto. Hablamos de Stanley Corbett Roberts, la auténtica potencia bajo la pintura. Con las bajas calificaciones de su primer año no pudo jugar, sin embargo en la segunda temporada sobrevoló por encima de muchos. Un 2-13 con un talento inmenso, una campaña de 1990 de 14 puntos y casi 9 rebotes por encuentro. Junto con Shaquille O'Neal eran imparables, de hecho muchos le consideraban superior a su juego. Pero las malas compañías y su indecisión para los estudios no le permitieron volver a jugar en la universidad. LSU se quedaba sin Stanley Roberts, dejando huérfano a Shaquille O'Neal y acabando con una de las parejas más prometedoras en cuestión de torres gemelas. Todos sabemos el futuro de Shaquille O'Neal en la universidad, todo un campeón, un Superman que siempre regresó a casa. Jugador del año de la Associated Press, líder en rebotes y tapones en la NCAA, su dorsal retirado en los Tigers. Pero ¿qué fue de nuestro protagonista? La historia sería muy diferente para él y muchos aún recuerdan qué hubiera pasado si sus inconvenientes nunca hubieran surgido. Había que tomar una decisión. Fue entonces cuando Roberts abandonó y se marcharía a jugar de manera profesional a Europa, al Real Madrid de la Liga CB en la temporada 91. Una bienvenida calurosa a España. Era la hora de demostrar todo el baloncesto que llevaba dentro, y había llegado la hora de aprovechar cada instante. Un Real Madrid glorioso y mitificado, con grandes como Chechu Bilyukov, Villalobos, Fernando Romay, Llorente, Carles Herrera o Antonio Martín, había encontrado su sitio. 8, Stanley Roberts, 2-13 pivot. Con un entrenador como el legendario Bravender, el Real Madrid iba a por todas esta temporada. Es cierto que no fue la mejor de toda la historia, pero una nueva bestia había nacido. Cara a cara él tenía la ventaja para imponer su voluntad. Otros grandes como Mike Hansen habían jugado al lado de él en el LSU, y todo eran alabanzas, sobre todo un gran compañero. Porque muchos de sus aliados en la cancha aún lo recuerdan como alguien imparable. 11,7 puntos y 8,7 rebotes de promedio. Un liderazgo en la Copa Cora que no acabó en victoria. Y tras un año, sus ojos volvían a estar fijados en la mejor liga de baloncesto del mundo. Rechazando varios equipos europeos, sabía que podía destacar. Era la hora de volver a ser un grande, como cuando machacaba a Shaquille O'Neal. En el Real Madrid había conseguido soltura, y los Orlando Magic le darían una oportunidad en la segunda ronda del draft 1991. Se buscaba potencia y agilidad, y aunque su sorteo del draft no fue muy preciado, necesitaban a un nuevo compañero para Greg Kite. Y así sucedió. Stanley Roberts lo había conseguido, había entrado en la NBA. Su fiereza aún seguía destacando: 10,4 puntos, 6,1 rebotes en 34 partidos que disputó como titular, haciendo grandes estragos a otros de la zona como Patrick Ewing o Hakeem Olajuwon. Aún así, jamás entrarían en postemporada con 21 victorias y 61 derrotas, pero este portento había demostrado que merecía estar en la mejor liga de baloncesto del mundo. Tiempos de cambios en los 90, una de las eras doradas de los pivots rocosos, incluido en el segundo mejor quinteto de rookies. Desde luego estaba ganando fama y poder. Sin embargo, fuera de la pista estaban las malas compañías, las malas decisiones, y empezó a tener excesos. Su calidad era abrumadora y nadie la cuestionaba. Rudo en los entrenamientos, demostrando antes que Shaquille O'Neal que podía machacar los aros, rompiendo el cristal, pero un mundo de sombras se estaba entrelazando para sí. Cada vez menos intensidad, jugadores que empezaban a superarle, bajando ritmo, cada vez menos poderío. Stanley Roberts.
Sus fallos eran ya muy evidentes, y con la llegada de Shaquille O'Neal en el 92, las Torres Gemelas volverían a estar juntas, pero Roberts era agente libre. Un intercambio a 3 bandas con Dallas Mavericks para acabar en Clippers. Bastantes temporadas, al principio con buenos promedios, pero cada vez subiendo de peso, teniendo menos confianza en sí mismo. 4 temporadas donde en una de ellas tan solo llegó a 7 puntos por encuentro. ¿Dónde estaba aquella maravilla de chico de la Universidad de Luisiana? Problemas con los programas antidrogas. Stanley Roberts cada vez tenía menos peso en la plantilla. Parecía que ya no existía esa motivación de sus primeros momentos. Un sueldo bastante notable, una experiencia que se fue poco a poco a pique. Todo lo contrario que su hermano de juego Shaquille O'Neal. Su gran amigo Carl Herrera siempre lo defendió, afirmando que había un talento innegable, un buen corazón de persona, que se dejaba influenciar demasiado. De nuevo, problemas alimenticios y con las drogas. Una trayectoria que fue consumida en la negatividad de Los Ángeles. El 26 de junio de 1997 sería traspasado a Minnesota Timberwolves. Logró jugar 74 partidos, con buenos números para su esfuerzo. Sin embargo, su cabeza parecía estar en otro lugar. Una nueva oportunidad que desaprovecharía en Houston Rockets. Incluso con asuntos de encarcelamiento. La NBA lo expulsó definitivamente en 1999 por consumo de éxtasis. Un regreso a Europa y pruebas en Philadelphia 76ers y Toronto Raptors. Jamás llegaría a jugar un partido para los canadienses. Acabado y con algunas ligas en Puerto Rico, su vida dio un giro de 180 grados. Ya nadie recordaba a aquel joven que machacaba aros. Ahora, en otros empleos como portero de discoteca. Alguien que ha sufrido, que ha pagado por sus errores, incluso con una operación de bypass de corazón. Pero la promesa de su madre seguía en pie, acabar sus estudios en la Universidad de LSU, donde conseguiría formarse para un futuro empleo, donde los estudiantes aún le daban aplausos por quién había sido. Nunca es tarde para conseguir tus objetivos, olvidar la oscuridad del pasado y quedarte solo con lo positivo. ¿En quién te convertiste? I'm Stanley Roberts, former LSU and NBA basketball player. But one of my greatest moments came at the age of 42. I finally got my degree from LSU. My story is called... Esto ha sido un reportaje de la magia del básquet, porque no todo tiene que ser LeBron James, Michael Jordan o la NBA actual. Hay historias que merecen ser contadas, de luchadores que se sumieron en el caos, de regalos que aún hoy guardamos con cariño. La historia de Stanley Roberts, el pívot que podía machacar a Shaquille O'Neal, que tomó una decisión equivocada, pero de la que nunca es tarde volver a buscar tu proyecto en la vida.